Listo, pues muy buen día a todas y todos. Muchas gracias por participar en esta tercera sesión y a nombre de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato y el CECITE Guanajuato, les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión del Taller de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy veremos el eje planeta. Entonces, muchas gracias por su participación. Les pedimos que durante la sesión mantengan sus micrófonos apagados. En caso de querer participar o dar algún comentario, si así nos lo permite nuestra ponente, levanten la mano y les damos el uso de la voz. Al final también podrán hacer preguntas referentes sobre el tema. Sin más, me permito presentarles a nuestra ponente el día de hoy. Ella es la maestra Lorena Terrazas Arnes. Ella es directora ejecutiva, denme un segundo, de la Red Paz, Integración y Desarrollo Pacinde. Ella es internacionalista de profesión, tiene como segunda carrera la de Derecho y tiene una maestría en Desarrollo y Pueblos Indígenas. Es docente de pregrado y posgrado, investigadora social y facilitadora de procesos de diálogo colaborativos y transformación de conflictos. Tiene experiencia de trabajo en organismos internacionales y gestión pública y experiencia de 10 años de trabajo con comunidades indígenas a nivel local, nacional e internacional en ecosistemas amazónicos y el Gran Chaco Americano. Experiencia de trabajo en medio ambiente, desarrollo sostenible, cambio climático, nueva cultura del agua, género, y actualmente está trabajando la Agenda Internacional de Desarrollo Sostenible 2030, Cambio Climático, con el enfoque de derechos humanos e innovación digital y creativa. Sin más, les cedo el uso de la voz a nuestra ponente del día de hoy, a la maestra Lorena. Bienvenida. Muchísimas gracias, Misael, a toda la Procuraduría, a todas las personas que hoy nos acompañan en este importante taller, actividad que espero nos motive para implementar más que todo y conocer a detalle los ODS desde el enfoque ambiental, de la mirada de cuidado del planeta. Esta agenda, y tal vez antes de comenzar, decirles de que es muy, muy importante entenderla, comprenderla, pero también implementarla, ¿no? Por eso estamos el día de hoy y me siento muy agradecida por ello. Si me puede ayudar con la próxima, por favor. Hoy día vamos a ver el enfoque de los ODS ambientales, como les decía, y su respectiva reflexión para que podamos aplicar en ciertos aspectos de tanto nuestro trabajo, las universidades, nuestras individuales, porque los ODS son esa gente que nos permite hacerlo en todos los ámbitos. Solo como un antecedente muy rápido, recordarles que el antecedente inmediato de los ODS son los ODM, que fueron aquellos objetivos del milenio que llega a estos ODM a través de un acuerdo de una cumbre mundial donde las Naciones Unidas facilita el diálogo con líderes políticos y mundiales para que por primera vez se instaure una agenda global de desarrollo, ¿no? Es así que estos ODMs como antecedentes van desde el periodo 2000 al 2015 con 8 objetivos específicos, ¿no? ¿Me puede ayudar con la próxima? Justamente ahora los vamos a ver en pantalla. Son 8 objetivos que resumen
toda esta agenda de desarrollo priorizan en ese momento, en ese contexto histórico, en ese contexto ambiental, lo que prácticamente el mundo necesitaba, requería. Bajo el diálogo se arma esta agenda, ¿no? Pero como ustedes automáticamente notarán, solamente un objetivo representaba la mirada ambiental, que era el objetivo número 7, que hablaba de asegurar un medio ambiente sano y seguro para todos y todas, ¿no? Y esta situación va a ir cambiando con el paso del tiempo, y ahora lo vamos a ver también. La próxima, por favor, ¿me puede? Perfecto. Prácticamente en este recorrido de los objetivos de desarrollo sostenibles como tal, es importante entender de que tenemos una línea del tiempo específica para la generación de los ODS. Antes de que se venza el periodo propiamente dicho de los ODM, ya en Río más 20, que fue la cumbre de evaluación de la cumbre de la Tierra del año 92 al 2012, 20 años después, se evalúa a detalle, y en esa cumbre justamente se decide el inicio y el arranque del diálogo para generar los nuevos objetivos de desarrollo que se llaman objetivos de desarrollo sostenible, y así los conocemos. Prácticamente fueron 3 años de debate entre justamente armar, consultar, dialogar sobre qué es lo que se quería proponer para esta nueva agenda. Y llegamos al 2015, en el seno de las Naciones Unidas se aprueba esta agenda, y prácticamente hoy en día ya podemos decir que tenemos 5 años de implementación de esta agenda. Por eso justamente el título de la ponencia, ¿no? Vamos a reflexionar qué hemos hecho en estos 5 años. ¿Conocíamos, no conocíamos la temática? ¿Cómo la implementamos? Y cómo ahora aceleramos nuestra acción frente a ese en esta década que todavía nos queda hacia el 2030. La próxima, por favor. Justamente todo este antecedente se los comento para que ustedes sepan de dónde nace esta agenda, de dónde parte justamente y se consolidan estos 17 objetivos, porque cada uno coge consulta, diálogos regionales, diálogos con actores, con ONGs, con gobiernos subnacionales, etcétera, porque es importante la participación, y es por eso que esta agenda es participativa, porque se ha generado de muchísimas consultas a nivel internacional, ¿no? Justamente entiendo que México tuvo una participación activa en ese momento, y también países de la región de América Latina estuvieron muy activos participando para que se consolide esta agenda, ¿no? Tenemos los 17 objetivos, de los cuales hoy vamos a recorrer algunos que son denominados los objetivos ODS ambientales, ¿no? La próxima, por favor. Creo que se perdió la conexión. No sé qué nos pasa. A ver, yo... Sí, como que salió, Sí. salió Misael y él trae la presentación. Yo lo puedo compartir de acá si me dan como hospedador. Ahorita tengo el respaldo acá. Ok, creo que ya la puedes compartir. Ah, ya, perfecto. Sí, sí, aquí ya me permite, gracias. Ahora sí, seguimos sin problema, acá está. Como les decía, todo este antecedente es importante conocerlo porque justamente nos permite ver de qué esfuerzo, de dónde nace esta agenda, cuál ha sido su recorrido. No ha sido nada sencillo, pero hoy en día nos toca analizar, ¿no? ¿Qué hicimos antes y qué hacemos ahora? Justamente los ODM, como les decía, solamente enfatizaban un objetivo. Ahora tenemos casi prácticamente, son 5, 6 objetivos que se han sumado a lo que se llaman los ODS ambientales, que hoy los vamos a analizar y los vamos a conocer en profundidad para ver qué acciones podemos tomar frente a ello. Estos ODS ambientales, empezando desde el ODS 6, que nos habla del agua limpia y saneamiento, luego vamos a ver los indicadores que hacen a ese ODS, pero es súper importante. Sabemos que sin agua es un elemento vital para nosotros como seres humanos y como planeta en realidad, y tenemos que preservarlo, tenemos que empezar a dar los recursos hídricos no solo como recursos estratégicos, sino como un derecho y acceso al agua
nos permitiría y nos debe permitir una mejor calidad de vida para todos y todas. Por eso es súper importante hablar de este ODS 6. Automáticamente el ODS 7, que nos hace mención a la energía desde una mirada accesible, no contaminante, porque después del Acuerdo de París, si algunos no lo saben o lo quieren tener de referencia, lo pueden buscar, el Acuerdo de París, firmado el 2015, que acompaña esta agenda de objetivos también de desarrollo sostenible, acompaña a las negociaciones internacionales. Y este Acuerdo de París nos dice de que tenemos que transitar de combustibles fósiles a energías alternativas, renovables, contaminantes. Entonces, por eso ese acuerdo global es muy importante para entender cuál va a ser la transición energética que prácticamente todos los países del mundo vamos a empezar a vivir. Luego, aquí me gusta mucho añadir, y lo vamos a desglosar también, es el objetivo 12 que habla de la producción y el consumo responsable. Muchas veces hemos criticado el consumismo como tal, pero ¿dónde está también? Estamos hablando de un consumidor y un productor responsable. ¿Cuál es ese link? ¿Cuál es esa relación directa que hay con la afectación al medio ambiente? Muchos dicen, no, pero es que yo produzco, ellos consumen, no pasa nada. Sí, pero en esa producción estás contaminando, podés mejorar tus procesos, y en ese consumo como persona que estás haciendo, podés evitar consumir cosas que tal vez no vengan o no sean necesarias, y no pase nada si no las consume. Entonces, toda esa cuestionante la vamos a hacer también en el objetivo 12. En el objetivo 13 ya vamos a desglosar también qué significa el cambio climático para todos y todas. El cambio climático es una agenda y es un tema de agenda internacional, mundial, que muchos países y muchos líderes se han encargado tal vez de dejarlo de lado. Pero por otro lado, la ciudadanía global son quienes hemos reaccionado en conjunto. Sabemos la importancia de las políticas climáticas, sabemos la importancia de invertir en la adaptación, en la mitigación como enfoque frente al cambio climático, y por eso también de eso vamos a dialogar hoy día. Por otro lado, la vida submarina. Se han hecho campañas internacionales frente, no sé si algunos recuerdan, frente al plástico en el océano, por la contaminación de los océanos y por todo lo que estamos viviendo. Y también lo vamos a abordar desde la mirada de prevención, sobre todo, y de acciones específicas que se deberían estar tomando. Y por último, y no menos importante, el objetivo 15, que enfoca muchísimo tanto los sistemas terrestres, la flora y la fauna, porque en realidad nuestra biodiversidad es nuestra principal riqueza, ¿no? Hoy en día sabemos que esta biodiversidad, aunque no se la pueda tasar o medir en un indicador económico, a nivel de paisajes, a nivel de conservación, a nivel de todo lo que implica ser países megadiversos como lo somos en América Latina, tenemos que cuidarla y tenemos que conocerlas. Es por eso que todos estos ODS engloban y enfatizan la importancia medioambiental que deberíamos tener todos y todas para nuestras futuras, ¿no? Ahora, desglosando, vamos a hacer una mirada de cada ODS y luego una reflexión conjunta. Es importante, como les mencionaba, en el ODS 6, que es el primer ODS ambiental que encontramos, ¿cómo logramos este acceso universal? Es importante, y aquí nosotros como Red Pacinde, como organizaciones de la sociedad civil, hemos realizado varias campañas en el tema de nueva cultura del agua. Necesitamos entender que el agua no es un recurso, precisamente a veces lo pensamos, ¿no? Por el hecho de abrir el grifo y o la pila y tener ahí el agua, pensamos que nunca se va a acabar. Sabemos que hay estrés hídrico, sabemos que hay escasez mundial del agua, y si no hacemos algo, pequeñas campañas, grandes alianzas, podemos hacer un montón de acciones frente al cuidado del agua. No solamente es el acceso y el saneamiento, sino es el uso que yo le doy, es el uso que le da mi familia, le da mi universidad, que le da mi comunidad al agua, ¿no? Y cómo la valoramos frente a todos los problemas. Yo siempre, cuando dialogo con los estudiantes, les digo, imagínense, ustedes se levantan, ¿qué hacen? Toman un vaso de agua, se cepillan los dientes, van al baño, y si no hay agua, o sea, realmente, y hay ejercicio que a veces lo hacemos, es un día sin agua. ¿Cómo puedes soportar sin agua? ¿Cuántos litros de agua consumimos al día? ¿Será que realmente estamos pensando en políticas institucionales, estamos pensando en políticas personales de cómo implementar este cuidado? Y ahí yo llamo a la reflexión, porque tenemos indicadores dentro del ODS 6 que nos hablan de lograr el acceso a los servicios de saneamiento, higiene. Muchos niños en el mundo, mujeres,
no cuentan con este acceso, mujeres, hombres en general, familias que no tienen acceso al agua, y obviamente su calidad de vida se ve disminuida. Entonces es importante hablar de este tema, realizar campañas, tener acciones también dialogar con nuestras autoridades para ver cómo mejoramos esta situación, ¿no? Por otro lado, también debemos mejorar el uso eficiente de estos recursos hídricos, porque obviamente son recursos no renovables, son recursos que tienen un ciclo de vida, y tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Si no, el primer paso es empezar a concientizar justamente la problemática. Si no la concientizamos, pues ahí tenemos un gran problema de desperdicio y de mal uso del agua, ¿no? Y por otro lado, también es importante fomentar la participación. Sabemos que hay muchas organizaciones, por ejemplo, muchas cooperativas, diferentes organizaciones que están trabajando frente al ODS 6, y es muy importante apoyarlos y no solo pensar, en realidad a veces pensamos en el agua y lo vamos a ver eso en el ODS 14, ligado a la vida submarina, pero tenemos ecosistemas, por ejemplo, relacionados al agua que tenemos que visibilizar: los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos. Mantener limpias nuestras fuentes de agua nos va a dar vida. Si empezamos a concientizar eso, porque mucha gente ni siquiera sabe de dónde viene el agua que consume, ¿no? Nunca nos los hemos preguntado, o simplemente, como les digo, como tenemos el acceso, está, digamos, ¿no? Ya listo, vivo en la ciudad o vivo en una ciudad intermedia donde yo tengo el acceso y no pasa nada. Pero ¿qué ocurre con nuestras comunidades rurales, o qué ocurre con otras zonas donde hay esta escasez hídrica, ¿no? Parte también justamente del ODS siguiente, que es el ODS de energía. Acá es muy importante pensar, tomar como ejemplos, ¿no? Muchos países, Bolivia y otros países de la región, han empezado de cierta manera ya a motivar el uso de energías alternativas, lo cual es muy importante porque necesitamos ahí el brazo, necesitamos ahí el paraguas institucional del Estado, porque es el Estado que tiene que empezar a jugar con otros actores para implementar proyectos tan grandes como son paneles solares a escala. Como es una cultura, tenemos que volver a desarrollar una cultura de la utilización de nuestras energías, desde el hecho de dejar enchufados todos nuestros aparatos electrónicos, empezar a concientizar el mal uso que también hacemos de la energía y cómo podemos garantizar justamente ese acceso universal, ¿no? Hay muchas comunidades que todavía no tienen energía, y han empezado, por ejemplo, nosotros estuvimos apoyando un proyecto donde las mujeres construían sus lámparas y también las ligaban a energía solar, por ejemplo, ¿no? En comunidades donde no llegaba la energía eléctrica como tal. Por otro lado, también es importante mirar cómo podemos aumentar justamente este impulso de las energías renovables en su conjunto y mirar nuestras fuentes energéticas. Sabemos que ya hay un futuro no muy lejano donde vamos a sufrir de crisis energéticas. Por ello es que tenemos que empezar ahora a preocuparnos y a mirar todo esto con diferentes ojos, desde una mirada estratégica y desde una mirada conjunta de las entidades gubernamentales y no gubernamentales que hacen a la sociedad en su conjunto. Por otro lado, tenemos el ODS 13, que nos habla de prácticamente el cambio climático en su conjunto ha generado un problema global, pero este problema pues lo hemos acelerado nosotros, ¿no? Con nuestra poca políticas insuficientes o deficientes en su implementación, con la poca concientización o concienciación de nuestras formas y estilos de vida, estilos de consumo, como les decía al inicio, y se requiere realmente fortalecer ese concepto que ahora es mucho más conocido, pero que en algún momento fue nuevo, que es la resiliencia, ¿no? ¿Cómo hago yo que mis procesos sean resilientes, que mis procesos sean no tan invasivos y que vaya cambiando mi paradigma de cómo actuar frente al cambio climático? Mucha gente dice, pero es que yo no veo el cambio climático, es algo que no vamos a ir a tocar, es algo que ya estamos sintiendo, y los cambios de temperatura se van a acelerar no solamente en su extremo, ¿no? Los científicos han diagnosticado que donde hacía más frío
ser que llegue a ser más frío, o donde hacía frío antes, ahora cambia y llega a calor, porque justamente el cambio de temperatura va a ocasionar fenómenos drásticos, ¿no? Cambios increíbles que nunca se los pensaba, se los va a tener. Con eso vamos a traer nuevas enfermedades, atraemos otras consecuencias como la migración climática, también se están dando movimientos en torno al clima, reclamando la acción urgente de los gobiernos. Por eso es que necesitamos ahí la inversión que hacen los gobiernos, pero también necesitamos el diálogo con los científicos, con los académicos y con los activistas en general, ¿no? Porque ahora se ha justamente considerado de que necesitamos una alianza global por el clima, no necesitamos solamente miradas aisladas. El cambio climático no va a afectar a uno, va a afectar a todos. La diferencia es que a algunos les va a afectar más que a otros. Entonces ahí también estamos en esa lucha, en ese constante, como decimos acá, un tire y afloje, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo miramos? Porque mientras a mí no me afecta, yo no hago nada. Esa ha sido la posición de muchos países a nivel global, lo cual es injusto, ¿no? Justamente el enfoque de justicia climática es el que nos lleva a reaccionar y a pensar por qué, si ellos tienen más tecnología, no apoyan a países que no la tienen. Entonces, ese es el meollo de la negociación, que este año precisamente cumple 26 años de negociar diferentes temas de cambio climático. Es así que se tenía que realizar y bueno, por la crisis sanitaria se ha postergado después de 20 años este primer año la negociación. Entonces, al año realizar, y uno de los temas más importantes, ojo con eso, es la inversión de los países en las políticas educativas a nuestros niños y adolescentes, porque estamos generando queremos en realidad generar, yo creo que como mundo, una nueva generación de jóvenes y niños que conozcan los efectos del cambio climático, se adapten de mejor forma y promuevan también nuevas tecnologías, que estos no sean científicos que puedan desarrollar nuevas tecnologías. Y para eso tenemos que empezar desde casa y tenemos que empezar desde las escuelas, desde los colegios, desde las unidades educativas, desde las universidades, porque nos parece que la educación se convierte en una herramienta para hacer frente a esta problemática global. Por otro lado, es también súper importante hablar, este año se tenía que realizar la conferencia global de los océanos, porque los océanos se han convertido justamente en estos ecosistemas submarinos, vistos y afectados por diferentes tipos de contaminación del plástico, contaminación de uso de equipos contaminantes que se van y derivan todos en diferentes fuentes de agua, y prácticamente el mar se ha visto con estos efectos, ¿no? En los océanos hemos visto estos efectos adversos que se traducen en la contaminación de los alimentos, en la contaminación de muchos otros ecosistemas, porque están lado a lado los ecosistemas terrestres y submarinos o marinos. En todo caso, es importante hablar de cuál es la relación entre el océano y también el consumo incluso de diferentes alimentos, cómo conservamos las zonas costeras, marinas, cómo promovemos justamente un acuerdo que nos permita fortalecer ya la legislación existente a nivel internacional, pero cómo la fortalecemos. Por eso es que es importante mirar, reglamentar específicamente la explotación también pesquera y poner fin a estos excesos generados, y justamente bajo las premisas de la conservación, pero en diálogo constante con una mirada estratégica de una gestión integral de los océanos, ¿no? Justamente hay que mirar todo esto desde las mesas técnicas, desde los espacios, no solamente de los que hacen la política pública en los estados, en los gobiernos, sino también desde los espacios internacionales. Por eso es que es muy importante hablar de ello. Han existido muchas campañas, y ahora va a acrecentar. Este año se puso para el próximo año ya la conferencia de los océanos, o en su defecto se va a llevar por internet, todavía se está definiendo, entiendo esa parte. Sí es muy importante hablar y poner en agenda pública la conservación, la mirada sostenible de los océanos, los mares y los recursos marinos, porque si no estamos afectando un recurso que nos puede y nos va
nos va directamente a cambiar nuestro estilo de vida, porque con el cambio climático va a subir el nivel del mar y ahí va a ocasionar muchos más desastres naturales y ni siquiera tan naturales, ¿no? Desastres provocados por la mano del hombre, porque no estamos pudiendo mitigar, no estamos pudiendo manejar esa situación. Por otro lado, el ODS que les mencionaba al inicio recoge muchísimos aspectos. Uno de ellos es la lucha contra la desertificación, es decir, pensar en los suelos degradados y cómo podemos nosotros reactivar esos suelos, mejorar y pensar en las afectaciones como las sequías, las inundaciones. Son las estrategias que yo tengo como gobierno, que yo tengo como ONG, que yo tengo como universidad para apoyar, por ejemplo, estas investigaciones y estudios frente a la desertificación. Una de las experiencias que impactó muchísimo, hace varios años atrás pude estar en el COP de desertificación en China, y ellos nos llevaron a un desierto que lo estaban reforestando. Claro que yo lo digo en palabras sencillas, ¿no? Pero es un trabajo enorme de investigaciones, de saber cómo iban a reforestar ese desierto, pero me pareció espectacular. Y yo creo que con el paso del tiempo, las grandes potencias, los países menos adelantados y todos hemos tomado conciencia y seguimos tomando conciencia de la importancia medioambiental. Por eso es que los suelos prácticamente para nosotros también son vistos como una fuente de seguridad alimentaria. No nos olvidemos, muchísimos países y los países de América Latina tenemos poblaciones indígenas viviendo en estos ecosistemas terrestres, por tanto tenemos que tratar de conservarlos, mejorarlos, caminar hacia esa gestión sostenible de todo tipo de bosques que proveen el oxígeno, proveen la alimentación y proveen nuestro bienestar. Por otro lado, también es importante hablar, enfatizar la pérdida de la biodiversidad y proteger nuestras especies amenazadas. Hoy en día les tengo que dar una noticia terrible, se nos acaba de morir un tucán, y esa especie para nosotros no solamente es simbólica, sino que simboliza la pérdida de nuestra biodiversidad por un mal manejo. Unas personas lo asustaron porque el tucán quiso comer una fruta en una casa. Nosotros ahora en Bolivia estamos sufriendo los focos de calor desmedidos, los incendios en una parte específica de Bolivia, y las aves silvestres migran hacia la ciudad, ¿no? Y esta ave quiso comer algo en una casa, le tiraron piedras y por el se cayó el pico. Lamentablemente estamos de luto. Es muy fuerte lo que está pasando y como humanidad tenemos que reflexionar. ¿Qué estamos haciendo mal? Creo que todo, muchas cosas, pero ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos enseñando a los jóvenes? ¿Qué estamos enseñando como instituciones? Esto que está pasando ahora nos deja con el corazón muy, muy removido, es muy doloroso. El año pasado también sufrimos muchos incendios justamente porque, por un lado, todavía hay insuficiencia en nuestra capacidad de respuesta, esa capacidad de resiliencia todavía hay que trabajarla y eso es necesitamos una alianza de las instituciones, no solamente es fácil a veces, y lo digo también desde una posición de políticas públicas, es fácil echar culpa a los gobiernos, pero ¿qué hacemos nosotros? Las instituciones privadas, las universidades que tenemos recursos para invertir en investigación, ¿qué hacemos las ONGs grandes, pequeñas, aliados, los voluntarios? Por eso estos temas son de todos. Todos tenemos que, de cierta manera, poner nuestro grano de arena y poner también nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Es así que en esta parte también es importante controlar justamente, como les decía, esa pérdida de biodiversidad. Hay un tema muy fuerte que nosotros hemos vivido también, que es el trata y tráfico de nuestras especies. Antes tal vez yo no lo veía de forma muy directa, pero en este último año estuve mirando y es terrible lo que nos está pasando en las fronteras, cómo se comercializan a los animales silvestres y cómo mueren, porque al final los animales son silvestres, se deben a un ecosistema, se deben al bosque y esto es terrible. Ahí se requiere mucho esfuerzo y hay algunas de las experiencias que se han armado redes para prevenir este trata y tráfico de animales y especies protegidas como flora y fauna. Tanto la policía, tanto los ministerios de ambiente, pero las personas tenemos que dedicar, tenemos que ver la forma, cómo nos comunicamos y mirar, porque hay proyectos, pero a veces no los conocemos. Entonces también está en nosotros como ciudadanos conocer qué iniciativas hay, empezar a mirar el internet, empezar a consultar a mis autoridades locales, regionales,
importante, y ser parte también de la acción. No basta con criticar, no basta con quejarse, tenemos que hacer algo. Por último, integrar estos valores de los ecosistemas de la diversidad a la planificación y al desarrollo y a estas estrategias de reducción de la pobreza a nivel global. A veces decimos, como al principio tal vez les comentaba, no, es que es un animalito, es que es una cosita bonita. Sí, pero esa riqueza es una riqueza natural que se nos ha otorgado. Cómo la cuidamos y cómo la preservamos depende de nosotros. Entonces, aquí podemos hacer muchísimo. El ODS 15, empezar a mirar cómo preservar nuestra biodiversidad y junto con ello cómo empezar a valorizar, no solamente técnicamente, sino darle un valor natural, un valor ecosistémico, un valor que va más allá de monetizar esa biodiversidad. Y eso es muy, muy importante para todos. Como les decía, ligado a ellos, esta agenda global de desarrollo, que es la Agenda 2030, y los objetivos de desarrollo sostenible que vienen en ella, está muy ligada al desarrollo de nuestros pueblos indígenas en toda nuestra América y en el mundo, porque prácticamente ellos también han sido cuidadores del bosque, cuidadores de biodiversidad, y ahora se ven afectados también muchos en sus derechos. Por eso es importante la inclusión de nuestros pueblos para estos diálogos de la Agenda 2030 y de su cumplimiento y de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel global. Otro actor del cual no hay que dejar de lado y más bien tratar de generar alianzas son las empresas. Las empresas tienen la responsabilidad no solo social, sino una responsabilidad ambiental con cualquier actividad que hagan para poder aportar en los ODS, para poder aportar en esta visión estratégica, y no menos importante las universidades, los jóvenes, las entidades que aglutinan justamente la educación como tal, formal, no formal. Tenemos que estar dentro de la agenda y tenemos que aportar. Prácticamente, y antes de ir cerrando para dar paso tal vez a las preguntas, diálogo que se pueda generar el día de hoy, ¿cómo puedo yo aportar después de estas conferencias, talleres, donde yo estoy participando, ¿no? Les aconsejo, son cosas muy básicas donde podemos ir mirando, mejorar y profundizar mis conocimientos sobre los ODS, identificar. Mucha gente me dice, mira, son muchos ODS o es una agenda muy grande. Ok, pero identifiquemos, ¿qué ODS quiero trabajar yo? Y empiezo a mirar y empiezo a ver qué indicadores tienen. ¿Qué proyecto puedo hacer yo? Muchísimos. Podemos hacer proyectos, como les decía, desde la comunidad, desde la universidad, desde mi barrio, desde mi escuela, desde mi institución. O sea, hay millones de proyectos que se pueden desarrollar, y ahora tenemos un gran acompañante o facilitador de esto, que es el Internet, que son los accesos que yo puedo tener, y motivar a las personas a que se sumen a ese voluntariado, a esa voluntad de querer hacer esta agenda realidad, ¿no? Que prácticamente eso es lo que nos tiene de pie y nos tiene todos los días pensando, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo dedico yo un tiempo justamente a empezar a mirar estas acciones? Tanto Naciones Unidas y muchas organizaciones tienen campañas muy lindas, campañas que te sensibilizan y ayudan a trabajar desde recomendaciones muy básicas que pueden contribuir a la agenda. Tratar de cambiar nuestro estilo de transporte, consumir sosteniblemente, cambiar nuestras dietas, mejorar nuestras compras. A veces en nuestra cabeza decimos, no, ay, lo mejor vive el extranjero, no sé qué, pero ¿dónde están nuestros productores locales? ¿Está nuestro sabor nacional? Yo sé que en México he estado, gracias a Dios y a varias invitaciones, he estado en México varias ocasiones, me encanta, es hermoso, siento que rescatan mucho su cultura, es muy parecido a Bolivia en ese aspecto. Entonces consumamos lo nuestro, valemos lo nuestro, es riquísimo, más lo valora el de fuera que el de dentro, pero tenemos que cambiar ese paradigma, reciclar. La cultura del reciclaje para muchos países es todavía nueva, tenemos que mejorar nuestros procesos de reciclaje y nuestros procesos. Incluso algunos países han industrializado lo que muchos hablan, ¿no? Como residuos sólidos o basura. Prácticamente no existe la basura, todo es reutilizable, reciclable, y también podemos nosotros aprovecharlo. El uso de las bolsas plásticas, reducción del plástico, es un mundial que hacemos para todos y para evitar la contaminación del plástico en nuestras vidas en realidad, ¿no? El tema del uso del agua en las duchas, ¿eh? Hay mucha gente que dice, no, pero no pasa nada, yo me ducho, yo qué. Sí, pero ¿y si todos empezamos a cambiar nuestra forma de ducharnos y controlar el tiempo de las duchas? Sería interesante, porque vamos a ahorrar agua y vamos a, de alguna manera, tener una reserva de agua por un tiempo más, porque ustedes saben que todo esto va a tener un tiempo determinado. Por otro lado,
hay gente que no quiere hablar o habla menos de esto, pero cómo la moda influye en el medio ambiente. Y me dicen, ¿y cómo es eso? Porque hay una relación directa del consumo de agua en la producción de la ropa. Y eso a veces uno dice, no, pero es que yo nunca lo había pensado, ¿no? Yo al año me compro 10 pantalones, 10 blusas, 10 zapatos. Sí, pero ¿te hacen falta? Pensemos realmente cómo equilibramos eso para poder tener también un estilo de vida en el que nosotros por lo menos vamos a sentir que estamos ayudando en algo. Y esto va, o sea, en muchos aspectos, ¿no? Como les decía, el tema del desenchufe, el apagar las luces, reutilizar nuestros botes, y todas estas campañas son públicas. Entonces tratemos de sumarnos a este movimiento global. Por ejemplo, acá tenemos un dato, se necesitan 10.000 litros de agua para producir un par de jeans, y es lo que bebe una persona en 10 años. Ahí nomás te dan cuenta de la diferencia abismal en la producción, y estos datos, claro, son datos genéricos, habrá que ver datos específicos de cada industria, de cada cuestión, pero más allá de eso son datos alarmantes, no son cuestiones tan sencillas. Entonces, pero si no empezamos a mirar eso, por otro lado, en cada minuto 1 millón de botellas de plástico son utilizadas, luego desechadas, y ahí estamos con el tema de reutilizar el plástico, pero también podemos utilizar botes que no sean solo uso, ¿no? Que podamos reutilizarlos por cierto tiempo y poder generar menos botellas de plástico. Por último, el tema, como les decía, de la ducha, uno dice, no, pero eso es mínimo, sí, pero la escasez de agua ya afecta a 4 de cada 10 personas en el mundo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cuidado que de mañana seamos uno de esos 4. Y estos índices tienden a crecer, estos índices no tienden a bajar, ¿no? Entonces, tenemos que ver esta situación con la mayor conciencia posible. Esta agenda es de todos, de todas. Esta agenda es para que nosotros nos las apropiemos, para que nosotros la trabajemos y para que la podamos transmitir y trasladar a las políticas públicas que tanto requerimos, pero también a las políticas personales, ¿no? Cada persona puede hacer un cambio y puede irradiar ese cambio en todos los demás, ¿no? Prácticamente estamos en esta década de acción y yo quiero quedarme acá para escucharlos, para compartir, porque es importante hablar de estos temas y cómo nosotros podemos implementarlos. Muchísimas gracias. Ahí yo les voy dejando algunos contactos y me encuentran abiertamente en las redes, pero sobre todo para motivarlos, ¿no? Para que ustedes puedan realizar sus proyectos, que tengan una mirada distinta después de esta pequeña charla, pero sobre todo que podamos ponernos en acción, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Pues es momento de que cada uno de ustedes pues podamos externar algún comentario, alguna, por ejemplo, qué es lo que están haciendo, a lo mejor compartir experiencias. Aquí yo les comento lo importante también de todo esto es que podamos también compartir experiencias y que digamos, pues, ¿sabes qué? Yo aquí en mi municipio estoy haciendo esto, pues yo lo puedo replicar en mi otro municipio, me faltó esto, o sea, que también tomemos este espacio para que podamos compartir experiencias, que le podamos hacer preguntas a Lorena. Les digo, al final de cuentas, ella es de otro país, pero las acciones que hagan van a tener impacto de manera global. O sea, eso es también algo muy importante. Lo que hagamos en México, directa o indirectamente, le va a beneficiar a Lorena en su país. Entonces, sintámonos pues tan orgullosos de hacer todo esto. Entonces, por aquí Mayra está levantando la mano, le voy a hacer uso de la voz. Adelante, Mayra. Hola, gracias, buen día. Pues muchas gracias a Lorena por compartir, por irnos complementando de esta información. Y nada más un comentario. Pues nos decía que aprovechar, ¿no? Y ahorita animarnos a hacer los proyectos, aprovechar el uso de la tecnología, empezar a hacer más con esto, ¿no? Y creo que sí es buen momento, pero creo que es el mejor momento en lo personal para empezar pues también en el lugar esencial, ¿no? En la casa, porque vamos a estar
más tiempo que en casa, estamos más tiempo en casa y creo que, bueno, en lo personal yo con los chicos que trabajamos y todo esto, estoy Mayra, llevando a cabo, ¿sí? te escuchas un poquito bajo. No sé si te puedes pegar un poquito al micrófono. Ok, no sé si se escucha mejor. Creo que sí, ya es un poco más claro. Gracias. Les decía, bueno, en lo personal con los chicos, creo que es buen momento de llevarlo a cabo, que lo sigan haciendo, en nuestro caso lo del programa PEPS, algunas actividades, y que lo empiecen a implementar en casa con la gente que viven, que se animen y que entonces tal vez ya cuando el retorno sea normal para ellos, pues ya a que sean actividades normales, que ya las lleven a la escuela o al trabajo o a lugares donde se dirijan, pero que ahorita que están en su hogar, que puedan implementarlo desde ahí, ¿no? Y que ya al salir a otros lugares, pues que ya sea como que actividades que ellos siempre van a realizar, ¿no? Muchas gracias, Mayra. También tiene su mano levantada Linda Marisol. Si quieres compartir, te hago Linda. Hola, buenos días. Mucho gusto, Gladys. Me llamo Linda. Soy de Celaya, Guanajuato, y igual que mis compañeros, yo llevo el programa de educación para el desarrollo sustentable en mi plantel. Y bueno, como Misael nos comenta, yo quiero compartir algunas de las experiencias que he tenido. Yo recibí el cargo, ese puesto para educar a los chicos, bueno, apoyar a mi plantel para hacer esa labor hace unos meses, pero más que un trabajo o un esfuerzo para mí, lo he visto como una oportunidad de crecimiento para mí, porque gracias a que recibí ese cargo, a pesar del trabajo, yo creo que estoy abriendo mi panorama hacia puntos de vista que no conocía sobre el medio ambiente. Por ejemplo, yo alguna vez formé parte de Rotarac y ahí me hablaron de la Agenda 2030, pero ahora cuando lo ves aplicado es una cosa totalmente diferente, o sea, es diferente conocerlo a hacerlo. Entonces, la plática de hoy me pareció súper interesante porque, como menciona Lupita Bustos aquí en el chat, el tema del consumo es una problemática muy grande, como tú lo mencionas. De hecho, yo trato como que de bajar ese consumo, uniéndome, por ejemplo, a esta ideología de Zero Waste, pero de todos modos es complicado, o sea, lleva todo un proceso, una mentalidad, y bueno, comentándote esto, me gustaría conocer más sobre tu país, qué tipo de conciencia ustedes generan allá. No sé, bueno, desconozco si son las mismas que en México, probablemente no, probablemente sí, pero me gustaría saber cómo ustedes lo manejan allá, qué tipos de asociaciones hay, y igual al conocer pues las propuestas de dos países, se me hace súper padre porque creo que entre los dos podemos aplicar las mejores ideas que hay en cada uno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahí si me permite hacer rápidamente la réplica, Misael. Bueno, saben que yo creo que hay muchas similitudes entre nuestros países y prácticamente este tema, ¿no? El consumo, yo lo asocio mucho, lo que nos ha ocurrido en la pandemia, no sé si esto pasó en México, ¿no? Pero en Bolivia al menos sí nos pasó, de que la gente empezó a desesperar porque la cuarentena, no podían salir y con gran, no sé, satisfacción les puedo decir que mucha gente empezó a cuidar su alimentación, empezaron a cuestionarse, ¿no? Porque también ha llegado una moda de consumismo, alimentación terrible,
Y por otro lado, muchos empezaron a hacer huertas verticales, huertas urbanas, caseras, donde tenían su pequeño huerto, no sé, cosechaban su tomate, alguna situación así específica, pero nunca lo había visto así en mi ciudad, en mi país, ¿no? Yo dije, wow, la gente realmente, lo malo, obviamente la pandemia ha sido una cosa terrible para todos, pero yo lo que puedo rescatar y lo que he visto en el tema ambiental es que la gente está consciente. Prácticamente es así, ¿no? A veces dice que al ser humano si le castigas o no le pago, no aprende. Yo creo que de alguna manera todos nos hemos concientizado, algunos más, otros menos, pero hemos llegado a un punto donde esto, por ejemplo, de hablar de soberanía y seguridad alimentaria nos está llegando muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, y jóvenes, ahorita barrios enteros están agrupados haciendo su propia huerta colectiva, que eso en mi vida lo había visto tan fuerte, tan de frente, tan cerca, entonces eso me encanta. Por otro lado, empezar a mí decir, y la gente te dice, no, acá, si no estás bien alimentado, esto te va a dar lo otro, alimentate bien, cambia de hábitos, haz esto. El uso de la medicina tradicional también se expandió muchísimo, el uso del eucalipto, el uso de plantas medicinales que, claro, te decían, ¿no? Todo el tiempo tomar medicamentos, no sé qué, o prevenía así, pero la gente aquí empezó a utilizar mucha medicina tradicional y eso la verdad me agradó muchísimo. En algún momento he tenido la experiencia de trabajar con médicos tradicionales y cómo valoramos también y claro, para tener esa medicina tenemos que tener bosques, ¿no? Tenemos que tener conservar también nuestro medio ambiente, por eso todo está interrelacionado, pero hay muchísimas experiencias. Otra de las experiencias también es que justamente hay movimientos que ya han empezado a hablar de justamente lo que decían acá por el chat, el tema del trueque, ¿no? Empezar a, se intercambian ropa, o si tienen ropa la reciclan, la vuelven, la reutilizan, la hacen carteras, la hacen, o sea, hay muchas formas, o si no, por ejemplo, si tienen mucho exceso de ropa, algunos regalan, qué sé yo, entonces la gente está despojando esa cuestión material que muchas veces nos atormentaba, ¿no? Una, otra cosa, uno decía quiero esto, quiero lo otro, bla, bla, lo que decían del tema aquí, Lupita decía el tema de la sociedad consumista, pero en este momento les digo que por la pandemia, por todo lo que nos ocurrió, un gran quiebre. Y esto no va a volver para atrás. No vamos a volver a hacer los mismos. Por más de que se abrieron, el restaurante abrieron lo otro, ya ok, pero no vamos a hacer los mismos. Porque nuestra cabeza está que si viene otra pandemia y todo, por más de que tengamos mucho dinero, muchas cosas, nada nos va a salvar. Entonces, empecemos a y ser conscientes de esto. Y que son cosas pequeñas. También acá, Alejandrina, podemos empezar por productos naturales para el cuidado de la piel, el cabello, formas de realizar. Hay muchos movimientos también en Bolivia que las mujeres realizan sus propios temas de cuidado personal, ¿no? Jabones orgánicos, etcétera, ¿no? Y eso es súper lindo porque antes tampoco se lo veía y ahora se concientiza más porque las grandes empresas también sabemos que a veces utilizan mucho contaminante, mucho químico y eso ha afectado la vida y la salud de las personas en un largo tiempo, ¿no? No digo que hoy lo utilizas y mañana te afecta, pero en un largo tiempo sostenido. Entonces, cambiar de alguna manera nos ayuda a cambiar nuestro paradigma, nuestro estilo de vida sostenible, ¿no? En pequeñas cosas, pero ir cambiando, y con ese cambio que uno tiene, tratar de ayudar al otro, mostrarle, porque si quieres enseñar al otro y tú no cambias, ahí se nos cae, ¿no? Se cae el proyecto. Entonces, tenemos que cambiar nosotros y luego empezar a hablar con el de al lado, empezar a hablar con el otro, empezar a difundir ampliamente estos estilos de vida que es algo sencillo, pero a la vez cambiar nuestros hábitos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Lore. Pues también en los comentarios sí, pues han hecho referencia a las diferentes actividades y acciones. Te saludan desde Irapuato, desde los diferentes planteles que están conectados el día de hoy. Y pues sí, mira, igual, pues es el momento, en todos los que estamos aquí, Lore, te comparto, estamos iniciando con un programa que se llama Brío Juvenil por la Agenda 2030. Entonces, en este programa, pues lo que buscamos es promover los objetivos de desarrollo sostenible, que eso es también parte importante, ¿no? El que la gente conozca esta información y ya que a partir de ahí, como lo comentabas,
pues cada uno decida qué es lo que puede aportar desde su persona, desde lo local o desde su comunidad a esta agenda, ¿no? Por aquí pide el uso de la voz Eduardo Vargas. Adelante, Lalo. Él es el encargado en el CECITE. Entonces, adelante, Lalo. Sí, muchas gracias, Misael. Lorena, muchas gracias por la información. Yo tengo un comentario y a la vez una consulta que quiero hacerte. Bueno, todos sabemos que el cambio climático pues es algo inminente. Todos lo vivimos, lo sentimos, lo estamos experimentando. Este cambio climático acelerado, todos sabemos que el clima siempre está cambiando. A lo largo de la historia de la Tierra, pues nunca ha sido el mismo. Y ahora estamos viviendo un acelerado cambio climático. Y creo que no hay debate en ese sentido, con respecto al cambio climático. En lo que sí me gustaría a mí escuchar cuál es tu opinión, porque, bueno, me ha tocado por ahí consultar algunas fuentes en donde el origen de este cambio climático, pues se dirige hacia un origen antropogénico, y también hay otra parte que nos dice que no es de origen antropogénico. Y yo supongo que, bueno, dependiendo de su origen también son las medidas que en un momento dado podemos tomar. Y a mí me gustaría escuchar de ti, Lorena, solamente pues a manera de consulta, ¿cuál es tu opinión respecto a esto del origen de este cambio acelerado del clima que estamos viviendo? Muchísimas gracias, Eduardo. Muy, muy interesante la consulta porque hay dos situaciones, ¿no?, que se plantean justamente. Evidentemente, la Tierra tiene cambios naturales, cambios climáticos constantes naturales, pero eso lleva un ciclo de tiempo. Y como bien lo decía, estamos viviendo un cambio acelerado. Esa aceleración del cambio climático depende de la mano del hombre y de la contaminación que hemos generado como humanidad, ¿no? Y justamente ahí viene, es como una dialéctica entre lo que la Tierra hace naturalmente, cambia naturalmente, pero ahora ya no sería natural si estamos contaminando todo el tiempo. Entonces ya a la misma convención, yo aconsejaría que puedan ampliar esta información mirando lo que dice la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y ahí la misma convención te dice, ¿no? Reconocemos los cambios naturales de la Tierra, pero también reconocemos el cambio por las actividades industriales que hemos generado como humanidad. Así que eso está ya prácticamente, tampoco está ya en discusión, porque los mismos científicos del IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, ya han determinado científicamente cómo en esta época preindustrial y cómo se va acelerando con el paso del tiempo la contaminación que ha generado, valga la redundancia, estas industrias, este desarrollo desmesurado que hemos tenido, ¿no? Entonces, me encanta la consulta, pero yo los dirigiría también para que fortalezcan y tengan mayor amplitud, mirar la convención y mirar también el quinto informe del IPCC, que les va a ayudar muchísimo. Ahí tienen datos muy duros porque son datos científicos. Eso tenemos que estar seguros de ello, ¿no? No se va a volver atrás. Lo que se va a hacer es estabilizar el clima y estabilizar esos gases de efecto invernadero para que no sigan afectándonos. Muy bien. Nos comentaba Henry que si nos pudieras compartir algunas de los proyectos más exitosos que se han realizado en Bolivia en temas ambientales. Perfecto. Bueno, en realidad, y eso, bueno, tal vez desde la experiencia, ¿no? Como organización de la sociedad civil, nosotros hemos tenido un largo recorrido en proyectos ambientales. Uno de los proyectos más exitosos ha sido, y ahora hablando de temas educativos y todo eso, hemos llevado acá, por ejemplo, les comento, el primer modelo de cambio climático para jóvenes. ¿Qué significa eso? Hemos simulado toda la negociación de cambio climático con 200 jóvenes en Bolivia, y eso ha llevado a tener 200 libros
líderes climáticos comprometidos. O sea, eso para mí fue un momento muy importante porque mucha gente dice, ay, sí, esto, lo otro. Y eso fue, ya hace 5 años lo trabajamos el modelo. El modelo este año, solo como un adelanto, lo vamos a hacer a nivel virtual y eso nos va a permitir incluir mucha más gente de América Latina. Es un modelo que sigue los parámetros de las Naciones Unidas para el debate, para la reflexión, pero les digo que a los chicos les ha cambiado la mirada de lo que es el cambio climático. Por otro lado, también hemos tenido intervenciones en comunidades indígenas, hemos tenido también trabajos de políticas locales en adaptación, por ejemplo. Primero, ¿qué se hace para trabajar esta política de adaptación? Ir a los territorios, identificar cómo las mismas mujeres, organizaciones indígenas, etcétera, están mirando el cambio climático. Ellos saben que el clima cambió, pero no saben por qué. Muchos no entienden por qué. Y otros dicen, por ejemplo, si plantas, no sé, cierto tipo de planta en la cabecera del río, el río va a pasar y se va a limpiar el agua. O sea, eso es natural, ¿no? Químicamente uno dice, pero ¿qué pasó ahí? No, lógicamente, ¿qué pasa ahí? Si hay plantas que limpian el agua, y eso lo sabemos todos, pero por ejemplo, ir y poner esto en la cabecera de los ríos, de los afluentes, eso también ha sido una buena práctica. Por otro lado, recuperar las especies perdidas de arroz, también lo hemos vivido, lo hemos visto en las comunidades, y eso es mucho más, hace un trabajo mucho más grande de muchos años que hicimos, pero a lo que voy son cosas que parecen increíbles, ¿no? Y que reconozcan las mujeres su participación ha sido también un logro espectacular, porque hay muchas mujeres que han liderado, han pasado de ser comunidades mineras, han pasado de ser a comunidades agroecológicas, y eso ha sido un proceso de casi 10 años de trabajo con varias comunidades en la Amazonía. Entonces, el tema también de cómo hacemos sostenible toda nuestra producción y consumo es un diálogo total y completamente abierto, pero se tiene que hacer con todas las autoridades y también tiene que haber mucha voluntad. Ese es el primer paso, que haya voluntad de cambiar y de mejorar y de escuchar al otro, entonces ahí empiezan muchos proyectos, ¿no? Eso es lo que yo les podría comentar también. Muchas gracias, Lorena. Comenta Linda Marisol que le gustaría saber con esta problemática de la pandemia, si en tu país también hay problemas de contaminación de guantes, cubrebocas, y qué piensan al respecto de esta problemática ambiental que surgió a partir de esta pandemia. Muchísimas gracias, Linda. Sí, justamente, lamentablemente, ¿no? Vemos que es cultura de ponerlas en su lugar, no se está dando. Hemos visto contaminación justamente a raíz de estos desechos que no se están procesando bien. Ya hay varias organizaciones que han empezado campañas en redes sociales y hablando con la gente, porque imagínense, no solamente se va a la contaminación ambiental, sino el link que hay o la relación que hay con la salud, porque fíjense un cubreboca, un barbijo que esté contaminado y botado en la calle, va a impregnar y va a seguir ahí con la situación de virus, y como este virus es tan impredecible y cambian las situaciones, no sabemos, por eso es que tenemos que ser cuidadosos. Con eso nos está pasando, la verdad, no en demasía, no digo así a gran escala, pero hay uno que otro ahí que deja mal la situación y que hay irresponsables, ¿no? Pero yo creo que todo parte de la educación, la cultura que nosotros tengamos, de la cultura del cuidado, la cultura medioambiental, la cultura del reciclaje, pero esa cultura hay que trabajarla. Eso hay que trabajarlo y hay que cambiar de una vez esa mirada, y eso se hace con niños, con jóvenes, con adolescentes y con adultos que realmente quieran hacerlo, ¿no? Entonces, estamos ahí para justamente brindar algunas experiencias, algunas estrategias también, ¿no? Muchas gracias, Lore. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario, externar algo. Sí, que aprovechemos que está aquí Lore con nosotros. Misa, creo que Cristina quiere dar un comentario, tiene la mano levantada. Ok, no la veo. Igual si puedes darle el uso de la voz, yo no la veo, ¿eh? Ah, bueno, ya tiene activado su micrófono. Buenos días a todos, muy buenos días, Lorena, muchísimas gracias por compartirnos esto, la verdad es que yo creo que todos estamos como muy impresionados y también pues de gran ayuda. Bueno, yo tengo una duda, ciertamente pues en
en los planteles hacemos, en tema de agua, ¿no? En tema de agua, ciertamente en nuestros planteles hacemos pues algunas medidas, pero como una asesoría, una opinión que tú me puedas dar. En ocasiones ha pasado, en mi plantel hay se me fue la palabra, es como un tanque, una estacioncita de zapal, si alguien me puede decir. Sí, ahí donde se trata el agua, donde está un tanque grande para la distribución, ¿no? A la zona. Entonces, en algunas ocasiones ha pasado que desechan el agua, o sea, por días, litros y millones de agua directo al drenaje. Entonces, yo lo llegué a reportar y así en una ocasión, en cuanto lo llegué a reportar, quizá no sé a qué se llegaría a deber, pero al día siguiente sí lo quitaron y en otra ocasión lo duró como una semana. Entonces, litros y litros de agua y también yo decía, bueno, que nos den oportunidad para regar las áreas verdes, ¿no? Yo no sé por qué hacen eso, entonces yo al reportarlo directamente en la página de Zapal, de aquí de nuestro país, salen automático como en mi red social, entonces muchos lo llegaron a ver, muchas personas, y entre ellos familiares de Estados Unidos me dijeron, acá hacen lo mismo y cuando hacen eso es porque aumentan el costo del agua, entonces pues está el reporte, se hace uno lo que puede, pero... Y seguramente ustedes lo saben, ustedes que tienen como ese contacto más afín con todas esas organizaciones, pues ahí Lore, ¿qué me puedes recomendar? ¿Qué más hacemos? O por qué? No sé, algo que me puedas como ayudar en esto, porque pues simplemente en el reporte y todo y ya no dan más solución, no dicen ni por qué ni para qué se hace, no nos dan información. Justamente, muchísimas gracias, Cristina. Yo creo que ahí tenemos que conectar cuando hay este tipo, ¿no? De derrames, de cuestiones que se puede reventar un tubo, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y empieza a salir el agua y uno se desespera. Nosotros acá, bueno, tenemos, ¿no?, líneas de reporte y todo eso, pero creo que una estrategia interesante sería complementar, hablar con, no sé allá cómo funciona el tema de la compañía de agua, a veces son locales, a veces son nacionales, pero por ejemplo algo interesante es establecer también estas líneas de gobierno abierto, ¿no? O sea, realmente que donde reporte pueda tener una realimentación de tu gobierno, persona que se está haciendo cargo y te diga, me pasó esto, ya lo reportamos, y esos sistemas no son complicados, o sea, es un sistema informático donde metes tu reporte, donde puedes llamar y reportar y ahí hacer seguimiento, ¿no? O sea, es sencillo el tema, parto, el tema ahí. Perdón por interrumpirte, pero resulta que aquí, sí, quizá no fui muy clara, es que los mismos trabajadores de Zapal fueron y conectaron un megatubo para derramar el agua. O sea, ellos mismos, no fue como una fuga de un tubo que yo reportara, no. Fueron y conectaron un super tubo así grande directamente a una coladera que está ahí cerquita, la abrieron y el agua se tiraba, o sea, era directamente, fueron trabajadores y lo pusieron. Ellos pusieron ese tubo directamente de la toma de agua de donde está este tanque grandote y se derramaban cientos. Una vez fue por 7 días. Imagínate, o sea, cuánta cantidad de agua. Eso fue lo que yo fui y reporté. Yo preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué es que hacen eso? No me dieron respuesta. Se subió a mi red social. Yo no sabía que se subía al reportarlo a Zapal. Y fue cuando me comentaron mis familiares de Estados Unidos. Acá también hacen eso y es cuando después de días aumentan el costo del agua. Entonces, es más bien como esa situación, no era una fuga, fueron y derramaron toda el agua, o sea, por días, dice, litros, cientos, millones de agua desperdiciadas. Claro, ahí Cristina, bueno, como les digo, tal vez la política específica, ¿no? Me refiero a la ley, no sé ya cómo está funcionando, pero eso se podría convertir en un delito ambiental, ¿no? Hay que ver a profundidad. Y ahí también es interesante, algo que estamos impulsando mucho desde acá, es la consolidación de equipos de abogados ambientales. Lamentablemente sabemos que por mucho tiempo el abogado se formó en cuestiones civiles, penales, en cuestiones que dan mucho movimiento, ¿no? Pero ahora el movimiento de abogados ambientales está reaccionando muy fuerte y habrá que ver la normativa, y justamente acá, muy bien dicho, ¿no? La Procuraduría, las entidades que van a recibir estos reportes o hacer
hacer una rúbrica de qué es lo que se tiene que hacer, importante, ¿no? Pero en todo caso, hay que estar mirando abogados ambientales a nivel Latinoamérica. Hay una asociación que es AIDA, también de derecho ambiental. El tema ahorita de derecho ambiental está muy, muy fuerte. La misma ONU Medio Ambiente tiene trabajos muy fuertes con gobernanza ambiental y derecho ambiental, y también las universidades, ¿no? Por eso les decía que es bueno agarrar un soporte académico y hablar también con los decanos de derecho, con los directores de carrera, y empezar a impulsar este tipo de miradas ambientales desde el derecho, ¿no? Porque si no, estamos en un estado donde, bueno, ¿quién pone orden en esto, no? Porque es increíble, o sea, eso para mí ya sería tipificado de otra forma, ¿no? Y digamos, mirarlo de esa manera, pero sí, un momento o por otro grupo, si tienen, pasarles algunos links para que puedan ver, o búsquenlo. Está AIDA, por ejemplo, que es una ONG de derecho ambiental específicamente, y en todos los países casi ya se está consolidando este movimiento, ¿no? Es para que ustedes conozcan también, ¿no? Porque ya incurrir en un delito ambiental y malograr recursos tan valiosos como el agua y otro tipo de recursos naturales, ya eso tiene que ser castigado, ¿no? Muchas gracias, Lorena. ¿Cómo se llama la institución ambiental que no me comentaste? Ahí ya se las puse, de no. Así se llama. Ahí va. Muchas gracias. Muy bien. Pues no sé si alguien más tenga algún comentario, si no ya pasamos al cierre. Agradeciéndote, Lore. Y pues le cedo el uso de la voz. Aquí están Clau y Lalo, que ellos nos hagan favor de hacerte entrega de tu reconocimiento. Muchas gracias, Misa. Lore, muchas gracias. La verdad es que fue muy, muy importante tu ponencia. Nos das como una idea muy clara de las actividades que podemos hacer, un acercamiento a las tan importantes. Y bueno, realmente, como lo decíamos al inicio, esta sinergia que tenemos con el CECITE es muy importante para ser promotores de las ODS, ¿no? Y ese tema que comentas, que van a tener una asamblea con 200 estudiantes, pues me parece muy, muy importante. Mira, en pantalla tienes un reconocimiento que quisiéramos entregarte por parte de la licenciada Karina Padilla, y le doy lectura. La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato otorga el presente reconocimiento a la maestra Lorena Terrazas Arnés por su participación como ponente dentro del taller de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y lo firma la licenciada Karina Padilla Ávila, Procuradora Ambiental y de Ordenamiento Territorial, con fecha septiembre del 2020. Lore, muchas gracias. Te lo hacemos llegar vía correo electrónico, lo tenemos firmado, entonces te lo mandamos vía correo. Muchas gracias, y pues muchas gracias a todos por su tiempo. La verdad es que fue muy, muy valioso. Lalo, no sé si quieres comentar algo. Sí, claro, pues también a nombre del CECITE Guanajuato, Lorena, muchísimas gracias por la aportación, por compartirnos toda esta información muy valiosa. Sabemos que es un compromiso muy grande. A mí me gusta mucho este enfoque que nos compartiste, que efectivamente sabemos que para poder reducir todo el impacto que hemos tenido en nuestro planeta, pues es de competencia de gobierno, pero no solamente de ellos, también de las instituciones, de las organizaciones de la sociedad civil, y también desde luego a nivel de las personas. En ese sentido, nosotros como institución educativa, dentro de nuestra filosofía, decreto de creación y políticas, pues tenemos este compromiso y asumimos el reto. Y como personas estoy totalmente seguro también, créeme que todas las personas que están ahora escuchando esta presentación también son personas muy proactivas, con muchas acciones que están realizando ya. Entonces, reconocemos pues finalmente que es un compromiso de instituciones, de organizaciones y de todos y de cada uno en lo particular también. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos. Creo que los tips también que comentaste son, pues nos ratifican y nos reiteran que
gran parte del cambio pues es posible desde nuestra propia mano, desde la mano de la propia persona. Muchísimas gracias por compartirnos y también en nombre de nuestra institución, el CECITE Guanajuato, te agradecemos la participación y ojalá que no sea la única vez que nos estés acompañando. Y nosotros, bueno, estamos de manera permanente trabajando en estos temas. Muchas gracias y estuvo muy interesante. Y también gracias a los compañeros de la FAOT y gracias también, por supuesto, a mis compañeros del CECITE Guanajuato. Un abrazo y saludos para todos. Muchas gracias. Pues vamos a tomar la fotografía oficial del evento, del cierre de esta sesión. Si me pueden apoyar, por favor, activando su Guanajuato, cámara. Grandeza de México, Gobierno del Estado.